Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta relación que existe entre la Iglesia y Israel. Israel se entiende aquí como el pueblo elegido. Y estamos mirando lo que dice San Pablo en sus cartas, que es muy interesante en este camino de revelación. Cómo Pablo vuelve a releer todo el Antiguo Testamento en esta relación con Jesús de Nazaret, ciertamente, que después hace que quede la tradición, la comunidad, es lo que nosotros le llamamos la iglesia. Y posteriormente viene este tercer momento en donde se pone por escrito toda esta relación, toda esta experiencia que ha tenido este grupo humano, este grupo religioso, con ese encuentro personal con Jesús de Nazaret. Pablo, sobre todo cuando está hablando desde la carta a los Gálatas, él concluye con respecto a este tema de la circuncisión. Este es un poco el problema más serio que aparece en la relación de Pablo con la iglesia, digamos, o con Israel. La iglesia en referencia a Israel, porque Israel como tal, o el Antiguo Testamento, exige mucho los signos, el elemento de la circuncisión principalmente. Sin embargo, Pablo aquí da un salto cualitativo, digamos, en este sentido, darle sentido a los signos, a la simbología, no quedarse simplemente en los ritos. Pablo concluye en Gálatas capítulo 6:15, vamos a mirar un poco, concluye ya todo lo que él está hablando y se está despidiendo de la gente diciendo lo siguiente: estar circuncidado o no estarlo no tiene ninguna importancia. Lo que importa es ser una nueva criatura. Que todos los que practican esta norma tengan paz y misericordia, lo mismo que el Israel de Dios. Qué interesante, aquí él está uniendo. Entonces aquí hay una unión en esta relación que decíamos. Primero, una tensión bastante grande, incluso muchos problemas, incluso concilio con respecto a esto.
Hechos de los Apóstoles capítulo 15 procura zanjar esta dificultad. Gálatas capítulo 2, todo este encuentro que tiene Pablo con los principales, dice, de la iglesia, pero ahí también se infiltran algunos hermanos, dice, que vienen simplemente para ponerse en contra. En fin, hay de todo. Pero al final aquí, cuando ya estamos en la carta a los Gálatas, esta ya es la frase conclusiva de Pablo, cuando se está despidiendo de los Gálatas e insiste en este aspecto. Estar circuncidado o no estarlo no tiene ninguna importancia. Lo que importa es ser una nueva criatura. O sea, lo que él le llama la circuncisión del corazón. No rasgar las vestiduras simplemente porque me rompo las vestiduras aquí y digo, no estoy de acuerdo con esto. Y después en el fondo, por dentro, somos como los sepulcros blanqueados, nos diría el Evangelio, ¿verdad? Pero hoy, coño Andrés, al 2x3. Mire nomás la televisión. Cada personaje que pasa ahí, pero te habla maravillas. Un poco más estamos en el país de la maravilla, que más llega a veces, diputados y así, país de la maravilla estamos. Pero en el sentido de lo ideal, sí estamos en el país de la maravilla, porque pero después en el fondo, justamente lo que dice aquí, lo que importa es ser una nueva criatura. Ahí sí que hacemos agua, porque no hay nueva criatura. Monseñor Rolón, recuerdo que antes, después de caer, ¿verdad? Después del golpe, etc., él hablaba famoso de los hombres escombros, ¿verdad? De los escombros. En fin, o sea, es un reciclar todo de nuevo. Que todos los que practican esta norma tengan paz y misericordia. A esto tenemos que llegar. No es que no se da la posibilidad de un cambio. El perdón existe gracias a Dios, ¿verdad? Y esa es la gran misericordia de Dios, porque Dios nos está pasando la mano y nos dice, ¿querés recuperarte? ¿Querés salir de esa situación? ¿Querés cambiar? Y bueno, y nos pasa la mano, ¿verdad? Todos los que practican esta norma tengan paz y misericordia. Paz y misericordia. Lo mismo que el Israel de Dios. Aquí también en la relación. No es que le está dejando de lado, sacándole de esa situación, ¿verdad? De la situación histórica donde está viviendo en esta relación de iglesia, comunidad, de esta eclesia que está comenzando, con el Israel, que es la fuerza de Dios justamente, porque recuerden que el Israel se refiere al pueblo elegido. Entonces le da toda la posibilidad. Lo importante es volver a levantarse. Y después, ya en su despedida, vuelve a decir que nadie me moleste en adelante. Yo llevo en mi cuerpo las cicatrices de Jesús. Que nadie me moleste en adelante. Que nadie me moleste. O sea, entonces ya me está molestando ya están insistiendo demasiado. ¿Y cómo es que no entienden? Que aquí lo importante, que estar circuncidado o no, eso no tiene ninguna importancia, que lo más importante es ser una nueva criatura. No me molesten más con eso, no me moleste mosquito con eso, ¿verdad? Hermanos, que la gracia, ahí está, acentúa sobre la gracia de Dios, nuestro Señor Jesucristo, permanezca verdaderamente en usted. Entonces, esta relación, lo que cuenta no es la circuncisión ni la no circuncisión, sino la nueva criatura. Y aquí entonces, todos los que caminan según esta regla, tienen paz y misericordia. Y esto es lo que Dios nos ofrece. Y a eso es donde nosotros tenemos que llegar. ¿Y por qué te habla de una paz y misericordia? Porque ese es el termómetro, atención, ese es el termómetro con el que cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta si estamos en un buen camino o si no estamos en un buen camino. El que se pone ante Dios tiene que tener paz y misericordia. Si tu conciencia te está diciendo que robaste, si tu misericordia te está diciendo que no le atendiste a tu familia, si tu misericordia está diciendo que no sos responsable en tu trabajo, etcétera, etcétera, en la educación de tus hijos, ahí está. No vas a tener paz, no vas a tener paz. Esta forma de pensar y esta forma de hacer una exégesis, según Pablo, enumera 3 posibles explicaciones. Vamos a ver un poco con respecto a esta afirmación. 3 posibles explicaciones. En primer lugar, entender que el Israel de Dios es la iglesia, a la que ha pasado la elección de Israel. De ahora entonces, esta primera diciendo lo que cuenta es esta nueva criatura. Se está refiriendo entonces a este grupo humano que es la iglesia, primera posibilidad. Lo que era el Israel antiguo del Antiguo Testamento ahora pasa
a este nuevo grupo, a esta nueva comunidad. Entonces, esto sería lo primero. En realidad, Pablo no dice en ningún lugar que la iglesia sea el verdadero Israel. Él no utiliza, eso sí, no dice, desde ahora nosotros somos la verdadera iglesia, ya famoso. Entonces en las sectas de nosotros somos la verdadera iglesia. ¿Se acuerdan? Después de 3000 años de descubrirse, ¿verdad? O sea que Dios nunca habló. ¿Se acuerdan cuando pillas que ellos son así? Entonces Pablo, sin embargo, nunca utiliza eso. No dice en ningún lugar que la iglesia sea el verdadero Israel. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañé, Nuevo Testamento. El Papa Francisco ha enviado un mensaje a México tras el terremoto de 7,5 grados en Oaxaca. Ayer, un violento terremoto azotó el sur de México, causando algunas víctimas, heridos y enormes daños. Rezamos por todos ellos. Hermanos y hermanas, les estoy muy cercano. Francisco continuó su ciclo de catequesis sobre la oración. Recordó el ejemplo del rey David. El gran personaje del Antiguo Testamento es reflejo de las incoherencias de la vida de cada persona, pero también indica la vía de la salvación. Davide santo prega, Davide peccatore prega, Davide perseguitato prega, Davide persecutore prega, Davide vittima prega, anche Davide carnefice prega. Questo è il filo rosso della sua vita, un uomo di preghiera. Según Francisco, la oración ennobleció el corazón del rey David y le ayudó a arrepentirse y a regresar siempre al buen camino. In mezzo alle 1000 travessie della vita, buone o cattive, ma sempre la preghiera. Grazie Signore, ho paura Signore, aiutami Signore, perdóname Signore. Antes de concluir la audiencia general, el Papa se despidió, pues a principios de julio comienza sus vacaciones. Francisco no saldrá de Roma durante estas calurosas semanas, pero interrumpe todos sus encuentros públicos, excepto el Ángelus del domingo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, ñan de Yarañé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Te adoramos, Jesús.
presencia es real. Tu presencia es real. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro o desde la carta que escribe Pablo, tanto a los Gálatas, a los Corintios. Aquí estamos entrando un poco en este aspecto de la circuncisión que habla Pablo en la carta suya a los Filipenses. Los adversarios de Pablo son los judaizantes, en síntesis. Se mete en contra. Parece que lo tiene, como decimos nosotros, entre cejas, decimos, entre ojo y ojo. Entre ojo y ojo le tiene Pablo a estos judaizantes. A estos que hacen mucho alaraca, ¿verdad? Mucho la, bla, bla, bla. Pero al final de cuentas son como la taparaná. Entonces, estos judaizantes que han penetrado en la comunidad. Ese es otro problema. Este es otro problema. Y eso también yo tengo que decir y tenemos que aceptar en nuestro mundo actual, en nuestra religión actual. Hay mucho la tapanana, hay mucho, ¿verdad? Entonces, que te presentan que viene el fin del mundo, que apareció tal cosa, que una nube, no sé, en la nube allá en el cielo apareció un signo de no sé qué cosa, ¿entiendes? Ve por todas partes, ve el mal, el diablo, el demonio, qué tal cosa. Ay, 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 cómo nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta. Tenemos que hacer una buena formación, Anda ya guapesela ya estudia la Biblia. Da ya guapesela ya hendúa lleva allí cuando evagina peñan de yara la caña de a través de este libro sagrado. El libro sagrado es una revelación, por eso tenemos que ir entendiendo Dios que se nos va revelando y nos va diciendo qué es lo que verdaderamente quiere. Y no inventemos las cosas, o no nos hagamos profesionales de algo que no somos. Ese es como ese médico que se va, no sé, estudia no sé cuántos años el doctor, pero así a full, hace una super especialización. Se va a Alemania, se va a Francia, se va a Estados Unidos, un súper especializado en un tema, un médico. A ver, socio. Y viene uno ahí que viene y que le discute, ley. La otra, por eso digo, o sea, hay ciertas cosas que tenemos que tomar un poco en consideración. La palabra de Dios es así. O sea, uno tiene que entrar con seriedad y con mucha profundidad también. Dice Pablo, con amarga ironía, transforma la circuncisión en incisión, le dice Pablo. Incisión, esa no es una circuncisión, esa es una incisión. Es un corte, incisión, ¿viste? Le cambia luego ya Pablo el nombre. Es bastante irónico y bastante duro también Pablo. Donde ella, pues, pero de circuncisión, pero de incisión, pero de ñacantila ella va. En Gálatas 5:12 también nosotros habíamos leído algo, ¿verdad? Porque equiparaba al cortar, ¿verdad? El corte, aludiendo al caso de la castración. ¿Se acuerdan que nosotros en los cursos anteriores habíamos hablado? Porque Pablo se enoja, ¿verdad? Con estos que comienzan a hablar, a esto dice incisión, ¿verdad? A este corte. A esto lo que hay que hacer es castrarle, dice. Imagínate vos. Añateco, pero allá y purumina, es una expresión. Esto es de Pablo allá del oriente. Añateco, ave y puru la misma expresión. Con ave castranas y lo mismo. Con ave escapanas y lo mismo. Nosotros, esa es nuestra expresión. Escapá. Así decimos. ¿Acaso cuando nos estamos enojados nosotros no decimos eso? Díganme si no. A ver un poco. Vamos a mirar Gálatas de nuevo, capítulo 5, versículo 12. Pablo se enoja y entonces le baja la caña, ¿verdad? Y por eso le está diciendo a esto hay que escapar. En cuanto a los agitadores, estos que vienen y hacen su iglesia aquí y allá, entonces estos que comienzan ahí con sus sectas, estos que son agitadores, ojalá que llegaran a la castración total. Porque está hablando pues aquí de la circuncisión. La circuncisión es el corte, ¿verdad? Pero dice, esto es más bien una incisión, más que una verdadera circuncisión. Porque la verdadera circuncisión es circuncidar el corazón. Y en todo caso dice, a esta clase de gente, a estos agitadores, lo que hay, ojalá que llegaran a la castración total. Pues sí, Pablo, Pues sí, aquí no hay tu tía con Pablo. Bueno,
Y entonces dice, le equipara al corte, aludiendo así a la castración. Pablo entonces se refiere a las incisiones, pero atención, a las incisiones cúlticas, porque se refiere al aspecto religioso, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que decir cómo yo tengo que hacer este elemento de incisión, no incisión, un corte, porque eso sería en forma negativa como lo estaba utilizando, sino que una verdadera circuncisión. La verdadera circuncisión es la del corazón. Dice, Pablo de cierta manera se mofa de sus adversarios, llamándolos perros, calificándolos a los judíos como necios, impíos, gentiles. Y en general Pablo también se refiere a todo hombre despreciable, Pablo podría gloriarse, si quisiera, de su origen judío y de su circuncisión. O sea, en el aspecto carnal, ¿se acuerdan que él habló también? Pero no es eso, no es la carne, porque él también podría gloriarse. Llegó a circuncidar, y Pablo, yo me circuncidé también, yo soy judío, como ustedes. Pero no por eso yo me estoy haciendo alarde de que me han circuncidado y que yo estoy circuncidado. No, porque no es lo más importante. A estos paganos lo que hay que darle la posibilidad es que ellos verdaderamente hagan un cambio de vida. Qué lindo. Yo pienso, no sé, ¿qué más tendríamos que decir sobre esto? Esto es más claro que esto, agua. Más claro que esto, agua. Nos llama a una conciencia, tomar conciencia, asumir nuestra responsabilidad. En especial, para Pablo, radica en otra cosa toda esta circuncisión, que es la del corazón. En el Antiguo Testamento, Jeremías 4 había espiritualizado la circuncisión, y lo mismo ahora lo hace Pablo, que reclama para la iglesia la auténtica circuncisión espiritual. Me gustaría mirar un poco, porque si nosotros decimos que es el cumplimiento, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, quiere decir aquí, cuando ya Jeremías, Antiguo Testamento, volvamos entonces, los que tienen su Biblia, por favor, ayúdenme ahí, vamos a Jeremías capítulo 4, versículo 4 también, 4:4, nos dice lo siguiente. Dice, circuncídense, dice Jeremías, para el Señor. Circuncídense para el Señor. No se circunciden para la cosa externa. Circuncídense para el Señor. Quiten el prepucio de los corazones. Quiten el prepucio de los corazones. Hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que mi furor estalle como un fuego y queme sin que nadie lo extinga a causa de sus malas acciones. ¿Por qué? Porque ustedes se circuncidan la carne. Pero lo que yo les pido es circuncídense para el Señor y quiten el prepucio de sus corazones. Es la relectura total entonces que nosotros podemos encontrar desde Jeremías en este capítulo, ¿verdad? 4:4. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Rifa de solidaridad de la Escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré Vacío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Siempre sopla como viento que renueva, sopla y cambia todo de lugar. Inunda cada espacio de mi ser, inunda abrasador, inunda
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde la carta a los Colosenses. Nosotros miramos aquí, decíamos que las filosofías, decía aquí, estas filosofías y estas doctrinas que simplemente son vanos enredos, el aspecto simplemente humano de estas filosofías, según elementos del mundo y no según los elementos de Cristo, nos dice aquí la carta a los Colosenses. Esa es entonces la relación que está queriendo no solamente insinuar, sino que está subrayando aquí Pablo o los discípulos de Pablo en esta carta a los Colosenses. Se pide, por ejemplo, la observancia de normas en asuntos de comida, bebida, a propósito de una fiesta, de una luna nueva o de un sábado. Todos estos son importantes. Hay que, dice, venerar a las potestades y a los ángeles. La carta responde a los problemas planteados desde la perspectiva de una elevada cristología. Desde una elevada cristología. Eso es lo que decíamos. O sea que ya estamos en un tiempo mucho más avanzado en cuanto al pensamiento teológico cristiano. Entonces la teología o la cristología ya es bastante elevada. Cristo es cabeza de la creación de todo lo visible y lo invisible. Aquí entonces ya la centralidad. Anteriormente no era todavía así, ¿verdad? Se va haciendo el proceso hasta que se llega a una teología mucho más pura, lo que nosotros decíamos, ¿se acuerdan de la religión baja y la religión alta? La religión alta significa este proceso de una elucubración y de una elaboración teológica que nos lleva a pensar y a entender en una cristología mucho mejor elaborada, no una teología mágica. Bueno, teología sería imposible luego que sea mágica, ¿verdad? Porque eso sería más bien un fetichismo, ¿verdad? Porque la teología siempre es cuando ya se comienza a utilizar la razón, eso comienza ya a encontrar la revelación de Dios en todos los acontecimientos históricos que nosotros vivimos en el día a día. Por lo tanto, dice así, Cristo es la cabeza de la creación de todo, lo visible y lo invisible, de la iglesia y de la humanidad redimida, de todo. Una teología o una religión ya alta, decimos a esto. Una reflexión bastante bien elaborada. Es superior, dice, a todas las potestades y libera a todas estas potestades. Está totalmente liberada, no tiene ningún problema. A todas las potestades que son simplemente de un fetichismo o son simplemente de una forma mágica de pensar la vida. Por otra parte, también Cristo es la consumación y fin de la ley del Antiguo Testamento. No sé si llegamos a entender, aquí no hay una reflexión más bien de aplicación directa simplemente sobre textos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Se le presenta a Jesús como el centro, se le presenta a Jesús aquí, en este caso, como en quien se cumple toda la historia de la salvación, Antiguo Testamento, pero ya muy bien elaborada. Es un pensamiento mucho más disquisitivo, ¿verdad? Un pensamiento en que nosotros podemos encontrar la identidad del Salvador, la identidad de Jesús, la identidad de Cristo. Desaparece ante su presencia como las tinieblas ante la luz. Por él ha sido liberada la iglesia de la ley y la legalidad y de todo temor y amenaza. Es aquí donde entendemos bien nosotros que la iglesia ha sido liberada de la ley y la legalidad. Porque nosotros insistíamos en la cuestión de la circuncisión y estábamos hablando de la cuestión, ¿verdad?, de la no circuncisión o la circuncisión del corazón. Hemos leído bastante en las otras cartas y aquí Colosenses ya da un salto mucho más teológico, mucho más elaborado. Vamos a mirar Colosenses capítulo 2 del 16 hasta el final, que es justamente este rechazo del falso ascetismo o de todo esto que nosotros podemos pensar que es simplemente la ley como la ley. Por eso dice que la iglesia, es decir, esta comunidad Coatiguazúa, ha sido liberada de la ley y de la legalidad. Y sobre todo liberada del temor y la amenaza. Temor y amenaza. Porque aquí pues es el famoso.
bajo la ley, ¿verdad? Bajo la ley. Si vos no haces eso, te va a venir esto. El Antiguo Testamento se basaba bastante en la teología de la retribución, que está muy bien, hemos pecado, dice, y por eso Dios nos ha castigado, dice, castigado. Pero hay que entender bien también, ¿verdad? Porque algunas veces también nosotros exacerbamos porque no entendemos y somos nosotros los que cambiamos el sentido de lo que verdaderamente quiso decir ese castigo. Porque también en la teología de la retribución, ese castigo de Dios, yo lo digo así entre comillas, castigo de Dios, significa más bien el castigo de Dios como una consecuencia de nuestras propias acciones. Porque Dios te deja en libertad, sos vos el que hace la opción. Y entonces Dios te ha dejado en esa libertad. Y ahora, ¿quién es el que tiene que optar? Soy yo. Yo voy a optar por el bien o por el mal. Si yo opté por el mal, las consecuencias no van a caer sobre Dios, va a caer sobre mí mismo. Pero claro, la repercusión y las consecuencias de ese pecado, además de que mancille mi propia persona, me haga vivir no en una forma adecuada como Dios quiere, hace que también esa influencia recaiga sobre los demás. Dice, que nadie los critique por cuestiones de alimento y de bebida, o de días festivos, de novilunios y de sábados. Todas esas cosas no son más que la sombra de lo que tenía que venir, pero la realidad es Cristo. La realidad es Cristo. Que nadie los prive del premio bajo pretexto de humildad y de un culto de los ángeles, ¿viste? De un culto de los ángeles. ¿Por qué no quiere? ¿Qué te está queriendo decir? Tenía una teología muy elaborada. ¿Por qué el culto a los ángeles? Que les prive del culto a los ángeles. Y justamente cuando nosotros pensamos que todo está fuera, y nosotros entonces salimos de nuestra realidad y no llegamos a solucionar nuestra realidad concreta, nuestra historia. Entonces cuando estamos en los problemas existenciales profundos, lo que hacemos es como que ¡pum! Salimos de nuestra realidad, nos quedamos allá en éxtasis, como que buscando un caramelito, ¿verdad? En nuestra vida. Esa gente tiene en cuenta solamente las cosas que ha visto y se vanagloria en el orgullo de su mentalidad carnal, pero no se mantiene unida a la cabeza que vivifica a todo el cuerpo y le da cohesión por medio de las articulaciones y de los ligamentos, a fin de que su crecimiento se realice en Dios, Ya que ustedes han muerto con Cristo y los elementos del mundo, ¿por qué se someten a las prohibiciones de no tomar, no comer y no tocar, como si todavía vivieran en el mundo? Todo esto se refiere a cosas destinadas a ser destruidas por sí mismo y no por más que preceptos y doctrinas de los hombres. No dice no son más que preceptos y doctrinas de hombres. Entonces esto es lo que él va a insistir, no dejarse llevar simplemente por las elucubraciones de la razón, sino que justamente a una apertura total, y es esa la propuesta. O sea, la ley por la ley o la legalidad por la legalidad simplemente nos va a llevar a esto, a los preceptos y doctrinas de hombres. Pero cuando uno se circuncida del corazón, quiere decir que es el espíritu y la fuerza que nos hace cambiar. Es la motivación profunda de adherirnos al Señor. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual.
Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar. Es que tu gracia me llena, me da claridad, me da libertad, no puedo parar. De cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor, y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da libertad, me da claridad, no puedo parar. Señor,
No puedo parar de alabar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar, no puedo parar de alabar, no puedo parar de gritar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar, es que no puedo parar de alabar, no puedo parar de gritar tu nombre, Señor. Queridos hermanos, estábamos reflexionando aquí sobre lo que dice Pablo cuando él toma incluso, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, cuando se está dirigiendo, porque los judíos, ellos pretenden ser guías de los ciegos, que después decíamos que será una ley, o mejor dicho, una costumbre denegada por Jesús, porque él está tomando de lo que decía la tradición judía, ciegos que guían a otros ciegos. Porque ellos se consideraban los que guiaban a los ciegos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, nosotros sabemos, nosotros te podemos guiar. Yo tengo entonces todo a favor para guiarte. Pero Jesús le va a hacer totalmente aquí, va a denegar, absolutamente. Jesús aquí va a denegar todo lo que dice aquí. Si un ciego guía a otro, los dos caerán en un pozo. Ahí está, los dos caerán en un pozo. Ahora, también les pone esta otra comparación, la cuestión de que ellos son luz en las tinieblas, que habíamos leído desde Isaías también, 42:6, luz en las tinieblas. Maestros de los ignorantes, ¿viste? Maestros de los ignorantes. Entonces Jesús va contra todo esto, o sea, les dice directamente, guías ciegos, hipócritas, etc. Jesús es duro con ellos. ¿Por qué? Porque esto se estaría mirando más bien como una ventaja que ellos están queriendo tomar por esta tradición, que nosotros somos los que sabemos todo. Como Israel fue el primer pueblo, ¿verdad?, a quien Dios lo ha elegido, se reconoce entonces que el judío primeramente fue elegido antes que todos los demás pueblos, ¿verdad?, primeramente. Entonces, nosotros somos el pueblo elegido, ¿verdad?, como nosotros. Pero Jesús le está diciendo, está bien, habrán sido el pueblo elegido, pero ahora están más ciegos que cualquiera. Entonces, atención, les llama la atención. Piensan poseer los grandes bienes del conocimiento. Subrayen esto. Piensan poseer los grandes bienes del conocimiento. Hoy. Esto me hace pensar a nuestra realidad, ¿verdad?, de nuestra cultura también. Uno cuando habla del aspecto religioso, mucha gente no quiere informarse, no quieren leer, no quieren escuchar. No quieren leer la Biblia, no quieren hacer un curso bíblico, quieren todo así rápido, ¿verdad? Ese es al estilo delivery, que vos pedís nomás, ya te trae todo y listo, ya está, haré un tema yo misma. Peseité la gente, y lo delivery, que otro trabaje, que otro haga, y vos no, vos pancho. Y encima peor. Si fuese eso nomás, bueno, hasta cierto punto podríamos decir, bueno, está bien. Pero después ellos son los que se creen, dice, los grandes poseedores del conocimiento y de la verdad. Son los que se creen así. Romanos 2, ¿verdad? Romanos 2:20 nos habla de esta realidad, cómo se presenta. Porque quiere decir que aquí a Pablo también le está forzando más el hecho de que todo lo que ellos dicen, eso es lo que vale, todo lo que ellos piensan, eso es lo que vale. Entonces, en el capítulo 2 de los Romanos, tenemos versículo 20 y siguiente, encontramos esta realidad. Dice así, por una parte dice, tú que instruyes a los ignorantes, porque después se refiere a los judíos que dicen que saben todo, que conocen todo. Nosotros estamos en primer lugar, Dios nos eligió a nosotros. Por eso le dice,
tú que instruyes a los ignorantes y eres maestro de los simples, ¿por qué tienes en la ley norma de la ciencia y de la verdad? ¿Por qué tienes en la ley? Porque tienes en la ley. Eso es lo que para vos te vale, ¿verdad? Entonces por eso vos te considerás que sos el que debe instruir a los ignorantes y eres el maestro de los simples. Porque tienen esa ley te da seguridad de yepoyay ese año en caramaese, como si fuese la ley, ¿verdad? Tú que enseñas a los otros, no te enseñas a ti mismo. Mira lo que dice. Tú que te enseñas. O tú que enseñas a otros, ¿Por qué no te dejas enseñar a ti mismo? Tú que condenas el adulterio, también lo cometes. Tú que cometes el adulterio, también lo cometes. Tú que aborreces a los ídolos, saquea sus templos. Tú que aborreces a los ídolos, igual te vais a saquear sus templos. Tú que te glorías en la ley, deshonras a Dios violando la ley. Deshonras a Dios violando la ley. Tú que te glorías en la ley, deshonras a Dios violando la ley. Porque como dice la Escritura, por culpa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones. Por culpa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones. Bueno, queridos amigos, fíjense que estas son reflexiones maravillosas, ¿verdad?, de Pablo, en cuanto siempre a la relación de sinagoga e iglesia. Porque de la sinagoga, esta comunidad judeo-cristiana de la tradición va pensando y le va dando espíritu a la ley. En síntesis, lo que la comunidad judeo-cristiana está queriendo dar es darle el sentido verdadero a todo el aspecto religioso, al aspecto de la ley. No quedarse simplemente en la ley por la ley, como una cuestión externa. Instruido, dice en la ley, pretenden ustedes ser guías de los ciegos, porque ustedes piensan poseer los grandes bienes del conocimiento y de la verdad, pero no se enseña a sí mismo, sino que cae en lo más elemental y grosero, este pueblo judío. Por lo tanto, Pablo acusa a los judíos de ladrones, adúlteros, saqueadores de templos. Adúlteros, saqueadores de templos. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa de ustedes. Como en Mateo 23, 1:32 también, Pablo habla aquí de la contraposición entre ideal y realidad en la vida de Israel. Claro, porque aquí nosotros encontramos el aspecto ideal, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer, esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Así Dios se manifiesta, todo lo ideal. Pero después en la realidad nos damos cuenta cómo Pablo les está acusando. Imagínense, de ladrones, de adúlteros, de saqueadores del templo. Esa es la acusación. Y no creo que sea una acusación gratuita, no creo. Sino que siempre cuando hay una acusación y de esta manera, y Pablo, entonces quiere decir que hay algún elemento que no está funcionando bien. Y por eso lo que llama la atención es para que se pueda construir esa comunidad de acuerdo a los valores y los criterios de esta criatura nueva. Y así nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Esto fue Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.